El día de ayer habíamos, bueno, recapitulado la parte del tema de oferta. Les dije que ya lo vayan trabajando porque obviamente en función a eso van a poder ir haciendo los dos análisis posteriores, que era el tema de la demanda insatisfecha. ¿Alguien recuerda? ¿Quién quiere participar y decirme qué recuerdan que era la demanda insatisfecha? Es Es la la demanda demanda para cubrir. para cubrir. Exacto, perdón, un poco cortado, escuchado. Exacto, es lo que habíamos hablado, ¿no? Es cuando obviamente es esa demanda que no está cubierta, ¿no? Es decir, que la demanda es mayor que la oferta. Posible pregunta de examen. ¿Con qué fin se utilizaba la demanda? O sea, se investiga la demanda insatisfecha del proyecto o se establece. Obviamente es con el fin de identificar esa parte del mercado que no se ha logrado adquirir, que no ha logrado adquirir bueno, el producto, ¿no? O que no se está pudiendo cubrir, ya sea por, obviamente, temas de producción, ¿no? También la demanda insatisfecha relacionada a lo que habíamos hablado es saber cuánto, cuándo y cuánto producir, a qué precio, porque obviamente, ya les había dicho, si no se analiza obviamente la demanda, no se analiza la oferta y no se establece la demanda insatisfecha, podemos generar pérdidas, podemos tener una sobredemanda, podemos no cubrir el mercado y obviamente eso nos puede traer no conseguir los beneficios esperados o no poder conseguir muchos más beneficios, ¿no? Y obviamente determinar el comportamiento del cliente, ¿no? Porque sabemos que sí, obviamente existe gran parte del mercado que no podemos cubrir. Algo tenemos que analizar en el proyecto, ¿no? Algo que estamos estableciendo dentro del proyecto, ya sea quizás la implementación de maquinaria, de procesos, de personal, tienen que ser modificados, analizados con, obviamente, ir cumpliendo la satisfacción del cliente, ¿no? Habíamos establecido que la demanda insatisfecha lo íbamos a obtener con una simple diferencia del balance entre la oferta y la demanda, ¿no? Y obviamente esto en función a los datos proyectados, porque obviamente el estudio lo estamos realizando para 5 años. Entonces, en este punto, el grupo tenía que determinar la demanda insatisfecha de su proyecto. Les había mostrado, sí, cuando utilizamos tablas, eso sí no los he mencionado, el tema de tablas, ya estamos utilizando datos, etcétera. En estos temas de la demanda, de la oferta, de la población, es necesario graficar, ¿no? Para ver el comportamiento. Entonces, este ejemplo se los he proporcionado ya el día de ayer. Si es que ya lo han ido trabajando, ya lo han ido viendo, entonces pueden ir generando cualquier duda que puede ser aclarada, ¿no? El otro tema, habíamos visto la capacidad de la planta. ¿Quién me quiere decir a qué nos referíamos con la capacidad de la planta, por favor? Bueno, siempre un poco callados. La capacidad, el volumen de producción está relacionado la palabra capacidad con todo ese volumen de producción, número de unidades, productos, capacidad de servicios que se puede producir, alojar, recibir o almacenar, ¿no? Esto obviamente con el fin de planificar la capacidad que va a poderse producir, o sea, el volumen de producción que vamos a poder alcanzar, ¿no? Habíamos hablado en el tema de la propuesta técnica, la importancia de la planificación, ¿no? El planificar, uno nos ayuda a determinar qué requerimos, en cuánto tiempo, cuánto nos va a tomar, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, planificar la capacidad es fundamental para determinar el éxito del proyecto, ¿no? Saber cuánto vamos a producir, cuánto vamos a poder almacenar. Y obviamente ya les había mencionado que el fin de determinar la capacidad, perdón, no sé quién se quiere unir, disculpa, determinar la capacidad nos ayuda obviamente a satisfacer la demanda actual y la futura, ¿no? De otra manera,
¿qué sucede? El proyecto, la organización, la empresa puede perder oportunidades, ¿no? Les había dicho que obviamente todo proyecto tiene un fin, ya sea buscar un beneficio económico o un beneficio social. Ya les había dicho inclusive que posible pregunta de examen, las diferencias entre eh, proyectos privados y públicos, ¿no? Inversiones públicas, inversiones privadas, etcétera. Entonces, obviamente, todo proyecto tiene un fin que es buscar generar beneficios, generar utilidades, ¿no? Entonces, si no sabemos cuánto podemos producir o cuánto es la demanda, cuánto es la oferta, realmente puede llegar a existir esta pérdida de las oportunidades, ¿no? Entonces, analizar la capacidad es necesario para toda empresa con el fin de abarcar la mayor cantidad de demanda. Lo que estábamos hablando, es importante que este tema lo analicen de acuerdo obviamente a su demanda y a su oferta con el fin de buscar un mejor servicio, proporcionar mejores productos, aumentar el mercado, ¿no? Eh, la capacidad de la planta, ya hemos visto todos esos detalles, y en este punto el grupo tenía que determinar la capacidad de la planta y graficarla, ¿no? Esto de acuerdo a un análisis que habíamos visto, inclusive puede ir variando. Existen diferentes análisis perdón, personas que se quieren unir, diferentes maneras de analizar la capacidad de producción, ¿no? Obviamente todo basado en el consumo, ¿no? En el consumo. Toda la proyección del consumo, es decir, el consumo demanda que se ha estudiado, porque van a tenerlo para 5 años, esa parte del consumo que no está siendo cubierta. Inclusive se puede utilizar a veces eh, una variable denominada flexibilidad del consumo, que se da también un porcentaje, ya entre el 10 al 20%, que puede igual darnos esa holgura para determinar la capacidad de producción que requerimos, ¿no? Esto obviamente depende del proyecto, del estudio que se va utilizando, si se va a utilizar este valor de flexibilidad de consumo. ¿Okay? Está de nuevo con la sigla E. Pero para el proyecto nosotros lo vamos a determinar como la capacidad máxima de diseño, ¿no? Como si llegáramos al mejor nivel de operación, la máxima producción teórica, lo pondremos así, que se puede alcanzar, ¿no? Entonces esto lo iban a establecer, obviamente, mediante la utilización de lo que les había dicho, el consumo, la demanda y la demanda insatisfecha de los años proyectados. Les había mandado obviamente el ejemplo, dependiendo obviamente del producto. Les había mandado obviamente 2 ejemplos, ¿no? El tema de comercialización, ayer a las dudas que han ido surgiendo, el tema de comercialización sí les había dicho que es un tema bastante amplio, ¿no? Obviamente determinar cuáles van a ser las acciones, las actividades que se van a realizar para poder comercializar el producto, ¿no? Posicionar en el mercado, logrando obviamente que los consumidores lo adquieran. ¿A qué creen que me voy cuando hablo de posicionar en el mercado o posicionar una mercancía? ¿Por un bono? Bueno, cuando hablamos de posicionarnos, es decir, establecernos dentro de un mercado, llegar a tener obviamente ese nivel de adquisición por parte de los consumidores, ¿no? Es estar, que nuestra marca, nuestro producto, nuestra empresa esté ya establecida en el mercado, ¿no? Con el fin, obviamente, ¿cuál? De que los consumidores nos conozcan, adquieran el producto, sepan los beneficios, conozcan las ventajas, etcétera, de nuestro producto. Cuando hablamos de comercialización, obviamente englobamos una serie de actividades, ¿no? Que se ven relacionadas, uno, de hacer llegar el producto del productor al consumidor, cuál va a ser el canal de distribución,
cuáles van a ser los medios que se van a utilizar para que la marca se posicione, para que el producto esté dentro del mercado, para que el cliente lo adquiera. Y obviamente esta serie de factores se tienen que ir analizando. Uno de ellos, habíamos visto el tema de ayer, es el marketing, ¿no? Esa técnica que se va a utilizar, ¿para qué? Para influir en el pensamiento del comprador. Más aún si nosotros tenemos competencia, tenemos que hacer conocer al consumidor por qué debería comprar nuestro producto, ¿no? ¿Por qué nuestro producto es mejor que el de la competencia? Y obviamente, ¿cómo lo pueden hacer? Obviamente utilizando estrategias de comercialización, estrategias de marketing que vayan a dirigir, a influir al momento de la decisión de compra del consumidor, ¿no? Entonces, habíamos hablado que estas actividades o esfuerzos se utilizan dentro de la empresa para que puedan conocer el producto en el mercado, adecuar, inclusive mejorar. Cuando nosotros obviamente hacemos un análisis de las estrategias de comercialización, podemos establecer que no se está realizando de la manera correcta y cómo podríamos mejorar. Les había dicho inclusive que podían utilizar dentro de la parte de comercialización qué medios de distribución se van a utilizar, se va a estar presente en supermercados, se busca tiendas propias, qué estrategias de marketing, medios televisivos, redes sociales, participación en ferias. Este tema se los había compartido ayer, un solo ejemplo, tema obviamente de un proyecto, creo que era utilizar obviamente diferentes medios, ¿no? Más así llamarlo el boom de las redes sociales, el aprovechamiento audiovisual, obviamente dentro de estas estrategias de comercialización, cuando vayan a analizar sus costos de comercialización, van a influir, ¿no? Porque obviamente, ya les había mencionado ayer, el tema de quizás elegir medios televisivos tiene un costo, ¿no? Todo implica un costo, todo implica una inversión, ¿no? Y más aún si son en la parte de, de la rama de comercialización, es obviamente algo que no se hace una sola vez, ¿no? Como quizás la inversión de equipos y maquinaria, que es una inversión quizás al inicio y, bueno, después de una vida útil, ¿no? El tema de las estrategias de comercialización, de los costos de comercialización, implican ser gastos inclusive mensuales, ¿no? Porque obviamente es algo que se tiene que ir mejorando, innovando y recordando, ¿no? Entonces, en este punto había solicitado que el grupo estableciera cuáles iban a ser, obviamente, los canales de distribución, qué estrategias de marketing creen más convenientes poder aplicar, estrategias de comercialización que crean poder aplicar o sean las más convenientes para su producto, ¿no? Obviamente ese detalle se puede ir analizando. Les consulto si existe alguna duda, si ya lo han podido ir trabajando. Si es que obviamente no lo han trabajado, es probable que obviamente no encontremos en este momento dudas, ¿no? Pero estoy presta a escuchar algún comentario, si requieren más ejemplos. Hoy no han desayunado. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, a la parte de ingeniería del proyecto. Esto con el tema de ir desglosando varios elementos que debe contener este elemento del proyecto. Obviamente la parte de ingeniería del proyecto es bastante amplia. ¿Ok? Va desde analizar los procesos, establecer la planificación, las tareas que se tienen que cumplir, qué maquinaria, qué recursos humanos requerimos, el tema de las obras, el tema de la protección ambiental, analizar costos, o sea, va muy a detalle, ¿no? Entonces, obviamente para el proyecto vamos a ir viendo detalles que se van a ir requiriendo, ¿no? Y esto los vamos a ir viendo un poco más a detalle. Cuando hablamos de ingeniería del proyecto, les había mencionado que es esa etapa del proyecto en la que se definen los recursos necesarios, los medios que se necesitan para la ejecución de los planes, tareas o actividades.
¿no? Se toman en cuenta los procesos, las maquinarias y equipos, las tareas para el suministro de insumos, los recursos humanos, el análisis de costo, que lo vamos a ver como otro punto, y el tema de la protección ambiental, que obviamente son temas que sí influyen, porque en el desarrollo de un proyecto ustedes saben que primero, bueno, existen normas que se tienen que cumplir, ¿no? Existen ciertas emisiones, existen inclusive programas que se pueden analizar a partir de los procesos identificados, cómo puedo ahorrar más, cómo puedo mejorar, cómo puedo generar menos impacto. ¿Okay? Obviamente, dentro de esta primera parte, me gustaría que ustedes en la primera etapa, en este punto de la primera etapa, como una parte introductoria, hagan una descripción del proyecto. ¿Ok? Es por eso que tampoco he puesto el punto del tema de alcance, ni una breve historia, ni una reseña, nada, ¿no? Sino en el tema que quiero que antes de que pasemos al desarrollo de toda la ingeniería del proyecto, hagan como parte introductoria, por eso se los he colocado aquí, de la descripción del proyecto. ¿Qué se está buscando con el proyecto? ¿Cómo surge el proyecto? ¿Qué materia prima se utiliza? ¿Por qué han utilizado esa materia prima? ¿Por qué he decidido hacer leche de almendras y no leche de nuez? Ha sido el tema de costos, ha sido el tema de provisión de materia prima, ha sido el tema de que existen mayores beneficios en el consumo de la almendra y no en el consumo de la nuez. Todas las ventajas que puede tener el proyecto, realmente se ha visto como un proyecto rentable, la ciudad que he establecido me permite el desarrollo, realmente con mi empresa las condiciones ambientales van a mejorar, todos aquellos factores que vean necesarios. El tema de la cantidad de palabras, no hay un límite, ¿no? Obviamente ya cuando pueda yo leer su proyecto, ya sé obviamente el alcance que tiene o por qué ha nacido la idea, pero obviamente en este punto ya vamos a ir más a detalle de que se va a emplear quizás qué tipo de maquinaria, eh, por qué ya les había dicho la materia prima, por qué los procesos que he elegido para realizar este producto, etcétera. ¿Okay? Más o menos un ejemplo, sí, no se los voy a leer a detalle, se los voy a comunicar, como siempre, mediante la utilización de las imágenes. Este proyecto era en base a la hoja de coca. Y ustedes saben que en Bolivia la producción de coca es algo que está establecido, es algo que realmente no hay desabastecimiento, ¿no? Este proyecto sí era elaboración de aceite a base de la hoja de coca, ¿no? Obviamente buscando, han explicado cómo nace la idea, ¿no? ¿Por qué nace la idea? ¿Qué beneficios iba a traer? Mm, obviamente a través de por qué han elegido la hoja de coca y no otro producto, cómo también se produce, por qué se ha decidido comercializar ese producto. Inclusive ellos hablan de un futuro, ¿no? De poder exportar, etcétera, ¿no? Inclusive porque creen que su proyecto sería un proyecto muy aparte quizás de ser rentable económicamente, sino qué beneficio inclusive social, qué beneficio a la salud puede traer el consumo. Entonces, como primera parte introductoria, esta parte me gustaría que esté desarrollado toda la descripción del proyecto, ¿ok? Este ejemplo sí sé que dentro de la diapositiva no lo están pudiendo leer y obviamente el tema de esta descripción abarcaba 2 hojas. Entonces obviamente he querido más o menos mostrarles un ejemplo de qué es lo que me interesaría ver dentro de la descripción, ¿no? Por ejemplo, este era otro proyecto en función a la manzanilla. Nuevamente explican por qué nace la idea, eh, cuáles son los beneficios de consumir la manzanilla,
Obviamente, porque cómo se consumía la manzanilla, saben que es mediante el mate, el té, ¿no? Es lo que mayormente hacemos, solamente que ellos ofrecían una opción que era un jarabe, ¿no? Eh, proponiendo obviamente sus principales propiedades, las ventajas, etcétera. Entonces, más o menos lo que les estoy pidiendo en este punto es una descripción total del proyecto. ¿Ok? Quiero consultarles si aquí tienen alguna duda de la breve descripción del proyecto. Quisiera que me digan sí, no, Buen continúo. día, Inge. Disculpe, esto de este punto en el proyecto, no era lo que teníamos que haber puesto, digamos, en la introducción del perfil. No estoy entendiendo bien esa parte, porque es como si estuviéramos volviendo a repetir, digamos, o al menos en mi caso, esta parte de la descripción del proyecto o los beneficios, yo traté de ponerlo en la introducción porque creí que era eso, ¿no? No sé si estoy mal entendiendo. Claro, sí, te explico. Mira, sí la parte de introducción habíamos dicho que se resalta obviamente el tema de una descripción mucho más sencilla, más concisa, ayudando a identificar y transmitir el tema, ¿no? Pero obviamente en esta parte de la descripción del proyecto les estoy pidiendo que vayan un poco más a detalle. ¿Ok? Que me transmitan, por ejemplo, el tema de los procesos que van a utilizar, de las ventajas del producto. Si en la parte de introducción hacemos una descripción donde estás mostrando todo el conocimiento referente al tema, ¿no? Lo que se va a hacer, pero obviamente dentro de la descripción del proyecto sí va a tener similitud con la parte de introducción, pero ya va un poco más detallada. ¿Ok? Por ejemplo, me puedes decir por qué has utilizado, si tu proyecto es extraer aceite, por qué has utilizado el método de extracción y no otro método, o por qué se ha tomado obviamente la iniciativa de realizar este proyecto a través obviamente de los beneficios, por qué crees que tu proyecto también va a ser rentable, ¿no? Esa parte de la introducción no va, porque obviamente en la introducción tú estás haciendo una descripción mucho más sencilla, transmites el tema, qué resultados esperas alcanzar, ¿no? Pero en esta parte ya vamos un poco más a detalle, ¿no? Sí les he mostrado algunos ejemplos, sí en esta parte repite un poco la parte, obviamente, de la materia prima, pero ya pueden ir un poco más a detalle, inclusive describiendo los procesos, un poco la maquinaria que se va a utilizar, ¿no? En el caso hipotético, digamos, de que toda esta descripción ya la haya puesto en la introducción, sería solamente un reordenamiento, tal vez, ¿no, Inge? Exacto. Sí, si ya obviamente esta parte tú lo has utilizado en la introducción, si ha sido ya más a detalle, un reordenamiento, una introducción, obviamente, porque el tema de ingeniería del proyecto no solamente es en la descripción del proyecto, ¿no? Obviamente va a ir otros temas que van a dar inicio a la descripción de los procesos, a los balances, a los diagramas, entonces sí puedes utilizarlo como un reordenamiento de toda la idea principal que has tenido, ¿no? Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tuviese alguna duda? Ya. Entonces, bueno, se los voy a compartir el tema de los ejemplos con el fin, obviamente, de que vayan viendo a detalle. El otro punto que se va a tocar dentro de la ingeniería del proyecto es el flujograma del proceso. ¿Por qué vuelvo a hacer hincapié en esta parte? Y lo voy a recalcar lo que ha sucedido en el examen. Yo no sé dónde hemos visto, y quiero que alguien me diga, cuándo hemos hecho, sé que les he dicho que existía diferente tipo de lenguaje técnico, simbología a utilizar, pero jamás creo en el tiempo que hemos visto y en los ejemplos que les he enviado, he utilizado eh, símbolos triangulares para procesos, en forma de nubes, forma de círculos tirados al diseño de un corazón, etcétera. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esta parte del flujograma. Sé, ya les vuelvo a decir, sé que inclusive ustedes han podido llevar otras materias donde se maneja inclusive otro tipo de simbología, ¿no? Inclusive ni se diferencia el proceso del almacenamiento, etcétera. Entonces, si les estoy pidiendo con esta simbología es obviamente el tema de que vayan viendo y apliquen el lenguaje técnico que
les estoy solicitando, ¿no? Entonces, en esta parte del flujograma ya habíamos visto el tema de los elementos. Se va a volver, obviamente, a colocar esta parte del flujograma dentro del proyecto, porque obviamente esto nos va a ayudar, uno, a identificar y hacer la aplicación de los diagramas de proceso, la aplicación del IDEF. Entonces, sí es importante que analicen nuevamente esta parte del flujograma, si realmente hay algún proceso que no esté identificado, si hay algún proceso que sea relevante, si hay algún proceso que requiere control, etcétera, ¿no? Entonces, en este tema les estoy solicitando que revisen nuevamente sus elementos, ¿no? Revisen sus procesos, revisen la presentación del mismo. Me ha sucedido y un poco en la parte del formato. En la parte del formato, les había proporcionado, sí, la herramienta del vicio. Lo he proporcionado, creo que es para computadoras con sistema de 32 o de 64, no recuerdo bien. Sí, obviamente no he podido conseguir para computadoras de 32, 64. Pueden conseguirlo quizás dentro del tema del explorador del internet o donde venden programas. No es obligatorio hacerlo en vicio, pero hago hincapié en la parte del formato porque me han llegado el tema de los flujogramas. Si les había dicho que se puede separar en dos hojas, sí, obviamente por el tema de tamaño, pero obviamente han debido hacerlo en Word, les doy ese ejemplo, y lo han debido copiar, que obviamente se ha distorsionado. Ok, se distorsiona obviamente luego que guardamos en PDF y pucha, identificar a veces sus líneas de transporte me ha desconcertado un poco, ¿no? Entonces, si no se puede hacer obviamente en Visio, pueden inclusive hacerlo en Excel, pueden hacerlo en Paint. La idea que tengo, inclusive les he proporcionado, les había dicho que hay unos programas en línea que obviamente te van poniendo publicidad, pero que hagan una sola vez el programa ahí no les va a afectar, ¿no? Entonces sí quiero un poco que cuiden el detalle del formato, hago hincapié en esta parte, el detalle igual de colocarlo dentro del flujograma, una, dos palabras como máximo por recuadro, ¿no? No se realice toda la descripción en el flujograma, ¿no? Porque obviamente el flujograma es una idea central de todo el proceso, ¿no? Ustedes como ingenieros, identificar procesos no les es complicado, ¿no? Más aún si saben el proceso de elaboración de todo su producto, ¿no? Entonces, nuevamente hago el recuerdo de los elementos que se tienen que utilizar. Ya había dicho el rectángulo para acumulación, recolección, almacenamiento, el inicio del proceso, etcétera, recepción de materia prima, etcétera, etcétera. El óvalo, vuelvo a hacer hincapié para identificar un proceso, ¿no ve? Cuando existe transformación. El óvalo con rectángulo, el tema para identificar procesos controlados, ya sea por temperatura, etcétera. Perdón, se ha movido un poco la diapositiva. El tema de los elementos de decisión, el indicador del proceso en reposo, esto va sobre la línea de transporte, ¿ok? No fuera de la línea de transporte. Entonces, dentro de la línea de transporte se coloca el indicador del proceso en reposo como un candado y dentro del candado, o sea, dentro de este medio se identifica el tiempo, ¿no? 2 horas, 24 horas, etc. Los elementos de desperdicio, ¿no? Cuando nosotros acumulamos la pérdida, se hace la acumulación de la pérdida, puede existir de acuerdo a distintos procesos de desperdicio. ¿Por qué es importante analizar el tema de desperdicios? Porque si ustedes ya van a un detalle más a fondo para proyectos futuros, cuando nosotros queremos optimizar procesos, nosotros verificamos, ¿no? ¿Cuánto es la materia prima que entra? ¿Cuánto es lo que se pierde? ¿Por qué motivo se pierde? Inclusive si vemos desde el punto de vista ambiental, para aplicar programas de producción más limpia, el flujograma nos ayuda a identificar obviamente los procesos, ¿no? Y los diagramas de procesos, cualquier pérdida que llegue a existir, cualquier residuo,
y la producción más limpia, me estoy desviando un poco del tema, pero es para que tengan obviamente conocimiento, aquellos que vayan quizás a la parte ambiental o quieran tener alguna especialidad en esa rama. Los programas de producción más limpia nos ayudan obviamente a detallar y a identificar aquellos procesos donde existan residuos, qué procesos se pueden optimizar para mejorar, reducir obviamente las emisiones, hacer la reutilización de recursos, etcétera. Entonces, sí, dentro de sus flujogramas, no es que el proceso es 100% perfecto, ¿no? Existen desperdicios, existen pérdidas, y obviamente espero que analicen y vayan identificando, ¿no? Esto se utiliza con el símbolo de un triángulo, un círculo y la sigla de la letra, ¿no? Líquido, L, gaseoso, G, sólido, la S, ¿no? Esto porque inclusive en el examen me han puesto el triángulo y solamente la letra. Entonces no se olviden del círculo. Si no se llega a notar, yo se los voy a reenviar. El tema de las líneas de transporte, la orientación de las flechas, procesos de inspección, control de inventario, el triángulo invertido. Entonces vuelvo a hacer hincapié en esta parte de la presentación, ya se los había mostrado este ejemplo. Sí es importante que vayan viendo el carimbo o carretilla. A los que les ha surgido la duda, si obviamente mi flujograma ocupa 2 hojas, en la segunda hoja es donde va a ir el carimbo. ¿Qué vamos a colocar en el nombre? Ya pueden colocar el nombre de los 3 integrantes, porque obviamente aquí van a mejorar, quizás el flujograma o sea el mismo, porque yo voy a ir comparando obviamente, perdón. Entonces ya en la parte del nombre, si ya mejoran las 3 personas, entonces se coloca obviamente el nombre de los 3 integrantes, o en todo caso el nombre del grupo, ¿no? Grupo A, nos hemos denominado, ¿no? Grupo B, o si quieren colocarse el nombre a un grupo, pueden hacerlo, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, en esta parte, el grupo va a establecer, obviamente, su flujograma del proceso con los elementos indicados, ¿ok? No tengo ningún problema si utilizan, mostrándoles el ejemplo, color, ¿ok? Pero si me utilizan un color oscuro, no esperan que pueda leer. Hago otra parte, hincapié en el tema de los errores ortográficos. ¿Okay? A veces por el tema de hacerlo rápido vamos perdiendo ese detalle, ¿no? Entonces, el flujograma bajo los elementos solicitados. Este flujograma creo que ha sido elaborado en Word o en Excel, no recuerdo muy bien. Si alguien tiene problemas con el vicio o requiere nuevamente el instalador, está en el Classroom. ¿Okay? Si quieren otros programas, creo que utilizaba, no recuerdo bien cómo se llama, voy a buscar, hay un programa en línea que les permite elaborarlo. Inclusive para que puedan hacer el organigrama, los diagramas de procesos, que ahora lo vamos a ver, podemos ir utilizando el vicio de igual manera. ¿Ok? No sé si aquí tienen alguna duda. Esta parte sí ya lo hemos visto, entonces puede que no surja dudas. Pasaremos a la otra parte. Muy aparte de haber hecho ya en la ingeniería del proyecto la descripción del... perdón. Perdón, a veces tarda en cargar los mensajes y no está. Los procesos de inspección y desperdicios. Los desperdicios obviamente van a salir de la acumulación, ¿no? Tú vas a acumularlo en un recuadro. Perdón, ahora la presentación. Y los procesos de inspección salen de la línea de transporte, ¿no? Salen de la línea de transporte. Aquí se me ha movido en la imagen y lo vamos a ver en el ejemplo. Obviamente, si lo voy a ampliar, ahora sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Un poco en mi ejemplo se ha distorsionado, pero en este lo vamos a ver más a detalle. Los desperdicios obviamente van a salir de la acumulación, ¿no? Antes de desecharlo, lo pondremos así, ustedes acumulan. Si, por ejemplo, yo voy a desechar la basura de mi casa, ¿qué hago? La reúno en una bolsa, todos los desechos, lo acumulo en una bolsa, en un tacho, y luego hago el respectivo desecho del mismo, ¿no? Y el tema de los procesos de control, inspección, que eso está
movido en la parte de mi ejemplo, pero acá lo pueden ver, sale de la línea de transporte y no así del elemento de decisión, ¿no? ¿Sí se ve? Ya, gracias. Yo se los estoy enviando en este momento el ejemplo a su WhatsApp, entonces lo van a tener este ejemplo que es un flujograma que estaba bastante completo. Les he dicho que no hay problema si dentro del formato utilizan color, no tengo ningún problema mientras se lea, ¿no? Porque muchas veces los proyectos yo los leo a partir de la computadora. Listo. Entonces, no sé si Araceli está claro tu duda o tienes alguna otra duda más. Bueno, entonces, una vez que hemos elaborado el flujograma, hemos identificado los procesos, vamos a ir a la parte de los diagramas de cada proceso, ¿ok? El IDEFO es una técnica, posible pregunta de examen, lo manejan, lleva un nombre inglés, Identification, en inglés no es muy bueno. El tema del IDEFO es parte igual de un lenguaje, ¿ok? De un lenguaje que se utiliza bastante en el tema de sistemas, ¿ok? Está definido como Integration Definition for Function Modeling, ¿no? El tema del IDEF es una técnica que ya se ha dicho utilizada en la rama de sistemas con el fin de representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema, un proceso, etc. Y los objetos o datos que soportan la interacción de las actividades. Cuando nos fijamos el flujograma, esto tiene un orden jerárquico, ¿no ve? Hago primero, obviamente, la recepción, la recolección, posterior paso a la clasificación, luego el lavado, la deshidratación, etc. No es que yo me voy de la recolección y me voy directo a la molienda sin previamente clasificar, deshidratar o dependiendo del proceso, ¿no? Esto sigue un orden jerárquico. Entonces, al igual que el flujograma, que es un lenguaje técnico, el diagrama de proceso o el IDEF, lo llamaremos así, es un compuesto de todos estos diagramas de manera jerárquica que nos van a permitir mediante niveles de detalle describir las funciones especificadas en un nivel. En estas vistas que se va a realizar de diagramas nos va a poder permitir ver a la interacción de las actividades, de los elementos y visualizar cada uno de estos procesos. Ya el IDEF, ya se ha dicho, es un lenguaje gráfico para la parte de sistemas, pero estos diagramas nosotros lo vamos a modificar para aplicar, obviamente, este diseño a la parte del flujograma, a la parte de los procesos. ¿Ok? Este método está diseñado para modelar decisiones, acciones y para, obviamente, identificar actividades. ¿Cuáles son los elementos que se utiliza dentro de la construcción de los diagramas IDEF? Son cuadros y flechas, es decir, rectángulos, cuadros y flechas, donde vamos a mostrar una entrada, una salida, una actividad. ¿Ok? Este es a nivel general, que es el IDEF. Ya les he dicho que este IDEFO es un lenguaje, lo pondremos así, un lenguaje que nos permite, mediante una serie jerárquica de diagramas, describir las funciones específicas de cada proceso, ya de cada nivel, de cada interacción que exista en ellos. Pero para la materia vamos a realizar una modificación, es decir, vamos a hacer una modificación a estos diagramas, ¿ok? Ustedes ya han identificado dentro del flujograma sus procesos, ya sea trituración, ya sea deshidratación, etc. Ya les había mostrado que en la parte de este lenguaje se utiliza desde el extremo izquierdo la entrada, el extremo derecho la salida, por la parte superior entra un control y por la parte inferior entra un sujeto. Y al medio se identifica la actividad. ¿Qué vamos a realizar y cuál va a ser la modificación del IDEFO para los procesos, para estos diagramas de procesos? Por la izquierda van a entrar la materia prima, los insumos, el producto de un proceso anterior, etc. Por la derecha van a salir los productos, los subproductos y las pérdidas. ¿Ok?
¿Quién me dice cómo funciona un balance de masa? Ustedes saben. Todo lo que entra dentro del balance de masa, balance de energía, todo lo que entra es igual a lo que sale. Es por eso que si digamos, es por eso que les he dicho que dentro del flujograma ustedes identifiquen si existe desperdicio, si existe pérdidas, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que va a entrar tiene que salir, ya sea como un producto, como un subproducto o como una pérdida. ¿Ok? Entonces vuelvo a hacer hincapié cómo se va a hacer la modificación. Por la izquierda van a entrar materias primas, insumos. Por la derecha van a salir productos, subproductos y pérdidas. Por la parte superior se va a introducir los servicios que son necesarios. Energía eléctrica, agua, vapor, combustibles, etcétera. Y por la parte inferior izquierda, ya habíamos visto que dentro del IDEF el modelo era que por la parte inferior derecha entraba el sujeto. Pero para la modificación del IDEFO, para la modificación para estos diagramas de proceso, por la parte inferior izquierda va a entrar la mano de obra. Por eso les había dicho que dentro de la ingeniería del proyecto vamos a analizar no solamente el proceso, sino la maquinaria, vamos a analizar los recursos humanos necesarios. Entonces, por la parte inferior izquierda va a entrar la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Y por la parte inferior derecha no se ha mostrado y lo vamos a escribir juntos, se ha debido borrar. Por la parte inferior derecha, lo vamos a ver, va a entrar toda la parte que se utiliza de maquinaria, equipos, no sé si utilizan equipos, herramientas. ¿Ok? Entonces la parte inferior izquierda se divide por dos elementos. En la parte inferior izquierda, toda la parte de la mano de obra. ¿Qué personal se requiere para ese proceso? Para el proceso de clasificación voy a utilizar un ingeniero, voy a utilizar un técnico. Y para la parte inferior derecha, ¿qué maquinaria? Si va a ser, no sé, necesito hacer el tema de molienda, de triturar, entonces voy a utilizar una trituradora, una chancadora, qué equipos, qué herramientas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a utilizar? El símbolo es un rectángulo, ¿ok? Ya sabemos que obviamente en el flujograma habíamos utilizado los óvalos para identificar el proceso. Ahora, esos procesos que hemos identificado los vamos a llevar al diagrama mediante rectángulos. El texto, ¿no? Si son servicios, procesos, mano de obra, el producto, la pérdida, todo lo que hemos utilizado. La flecha, el sentido de las flechas y obviamente el tema, si ya quiere introducir valores, ¿no? Más o menos lo que les estoy mostrando es así. Yo ya tengo mi proceso identificado dentro del flujograma y lo voy a llevar al diagrama, a este diagrama de proceso. Lo denominamos así. Se va a colocar el nombre del diagrama de proceso. Por la parte izquierda van a introducirse materias primas, insumos. A la parte del sentido de la flecha, lo que me refiero es que tiene que tener el sentido de introducción, no de salida. ¿Qué servicios se van a introducir? Energía eléctrica, agua, luz, combustibles, gas, etc. Por la parte derecha, obviamente el sentido de las flechas es izquierdo, es de salida, ¿no? Entonces, ¿qué sale? Productos, salen subproductos. Si yo voy a meter grano de arroz para obtener harina de arroz, entonces introduzco grano de arroz y ¿qué va a salirme? Harina de arroz. Esa harina de arroz tiene que pasar, no sé, a un proceso de tostado, etcétera. Ya, entonces harina de arroz, es mi siguiente proceso que era tostado, entrará harina de arroz y mi salida va a ser arroz tostado. Entonces, identificando si existen pérdidas, no sé, sólidas, pérdidas de materia prima, pérdidas de producto, pérdidas, mermas, etcétera. Por la parte inferior izquierda, lo que les había mencionado, la mano de obra, la directa e indirecta. Para el proceso de molienda que necesito, necesito un técnico, necesito un supervisor, para el proceso, no sé, de mezclado, etcétera, ¿no?
Y por la parte inferior derecha, qué maquinaria, qué equipos, qué utensilios, qué herramientas se necesita para ese proceso, ¿no? Entonces, más o menos, este es el diagrama de procesos que les estoy solicitando para cada uno de los procesos que han identificado en su flujograma. ¿Cómo se va a complementar? Ustedes van a realizar el diagrama, ¿no ve? Con sus entradas, con sus salidas y con todos los elementos que hemos mencionado. Y aparte se va a realizar una breve descripción del proceso. Es decir, si mi proceso es la selección de la materia prima, entonces yo voy a decir, el proceso consiste en, primeramente, recepcionar la materia prima. Posterior se va a hacer la selección de la materia prima con el uso de, no sé, de maquinaria, con el uso de la fuerza de los obreros. Se va a utilizar esta materia prima para posterior pasar al proceso, no sé, de lavado. Entonces, el diagrama de proceso tiene que estar acompañado de, obviamente, una descripción de ese proceso. Más o menos, viendo este ejemplo, mi actividad era preparar un pastel, ¿no? Yo sé que para eso necesito, obviamente, ingredientes, necesito insumos, necesito energía eléctrica, necesito una cocina. Entonces, es lo que les he querido mostrar. La actividad era preparar un pastel. ¿Qué ingresan? Ingresan ingredientes, ingresan servicios, ingresan mano de obra, ingresan utensilios. Ahí entra la cocina, el uslero, los, no sé, pues... ¿qué más se utiliza para hacer un pastel? Un bol, etcétera. Sale pastel, si me sale un pastel, salen pérdidas porque obviamente queda restos de masa en el molde, pueden quedar en la cáscara del huevo el insumo que no entra toda la clara, etcétera. ¿Qué estoy solicitando en este punto? En este punto estoy solicitando que el grupo, en función a los procesos establecidos en su flujograma, realicen los diagramas de proceso, con una breve descripción de cada proceso y los elementos indicados. ¿Ok? Entonces, si ustedes han identificado procesos de selección, clasificación, trituración, lavado, etcétera, vayan nuevamente haciendo sus diagramas de cada proceso. Más o menos se los voy a mostrar con este ejemplo, lo voy a ampliar y de todas maneras se los voy a enviar. Este proceso, por ejemplo, era un proceso de secado. Les he dicho, obviamente, aquí ya se modifica un poco el tema de lo que les había dicho previamente en el flujograma, ¿no? Para los diagramas de procesos vamos a utilizar rectángulos para los procesos. Va a ingresar materia prima, va a salir el producto, va a ingresar energía, combustible. Este tema les estoy mostrando cuál ustedes ven que ha sido la falla en este detalle. Sería creo la bomba ahí. ¿Sí? ¿Cuál otro detalle más? Miren el detalle de las En flechas. realidad las flechas, ¿no? Creo que tendrían que estar de entrada. Exacto, el sentido de las flechas. Si les muestro inclusive algunos ejemplos, es con el fin también de que se den cuenta que estaba errado acá, ¿no? El tema del sentido de las flechas, el tema de estos recuadros, el tema control D me ha puesto. Control de que yo no les estoy solicitando controles dentro del proceso, inclusive si ustedes tienen algún control dentro de este proceso, va en la descripción, ¿no? Va en la descripción. Por ejemplo, aquí constante se tiene que hacer un proceso de control de temperatura para evitar, no sé, que el producto se sobrecosa, que el producto se deshidrate, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la descripción ustedes pueden agregar lo que han identificado en su flujograma, ¿no? Si han hecho algún tipo de control, si han hecho algún tipo de reposo, entonces eso va en la descripción y no así en el diagrama de proceso. En el diagrama de proceso solamente les estoy pidiendo el ingreso de sus materias primas, insumos, productos, subproductos, la salida, los servicios, la mano de obra. Aquí va a entrar al proceso un supervisor, va a entrar un ingeniero, va a entrar un operario, no sé, entonces de esos detalles, ¿no? Y el tema obviamente de la maquinaria que se va utilizando para poder realizar este proceso. ¿Ok? Entonces, se los voy a pasar este ejemplo que igual está mal elaborado, pero ese es el tema. Este es otro ejemplo que sí estaba obviamente bien elaborado.
El tema, obviamente, ya les he dicho, si obviamente de mi primer proceso ha ingresado materia prima y sale un proceso de mezclado, sale la mezcla, entonces yo lo voy a denominar como mezcla, ¿no? Voy metiendo, aquí el otro error ha sido que por la parte inferior izquierda es donde entran los operarios. Estos diagramas no van a tener problemas si lo hacen en Word, si lo hacen en Excel, si lo hacen en Paint, si lo hacen en el Visio, en el programa que ustedes deseen, ¿no? El, el tema que yo voy tocando un poco es el tema de que quiero que cuiden los detalles del formato y del lenguaje que están utilizando y de la simbología, ¿no? Y obviamente esto estaba acompañado de el tema de, por eso hemos elaborado el flujograma, aplicación del IDEFO, de este diagrama de proceso, puedan ver inclusive los balances que existen, ¿no? Cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale, cuánto tiempo es lo que me toma, qué materias primas se requieren, qué insumos se requieren, qué inclusive qué insumos de acuerdo a servicios se requiere, se necesita agua, combustible, se necesita el tema de energía, cualquier otro detalle que ustedes vean necesario para describir el proyecto, ¿no? Todo el proceso. Y obviamente los operarios que vayan requiriendo la mano de obra, que ya posterior lo vamos a ver la siguiente clase, un poco a detalle cómo van a elaborar el tema de una descripción de la mano de obra. Pero sí, dentro de esos procesos, todo lo que estamos haciendo aquí lo vamos a llevar luego a los otros puntos que tenemos que ir tocando dentro del proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy culminando obviamente un poco ahora sí la clase para que tengan un poco el tiempo de ir viendo esta parte del trabajo. No sé cómo les está yendo, espero que, bueno, les esté yendo, que estén pudiendo trabajar y no lo dejen a